no se quejan. En ningún momento se han rebelado contra nadie, ni siquiera un sentimiento de odio contra nadie de la sociedad, de un lado o de otra parte del muro. Y no se rebelan contra Dios. Es palabra muy lindo decirlo, predicarlo, pero cuando te tocó perder la casa, la familia, los hijos, enterrar a tus hijos, a tus padres, no saber qué va a pasar de ti, no poder ir a ningún lado, es un gran ejemplo. La gran fe de ellos se manifiesta en el modo de rezar. Queridos amigos de Voz Católica, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí desde la magnífica Basílica de San Pedro, nada más y nada menos con el padre Gabriel Romanelli, que como muchos de ustedes sabrán, nos ha estado dando a conocer diariamente la situación, la dura situación que están atravesando los cristianos en la Franja de Gaza. Por eso queríamos agradecerle de modo especial la posibilidad de hacer esta entrevista. Así que bueno, muchas gracias, padre, por este tiempo. Okay, muchas gracias a ustedes y bueno, aprovecho a agradecer a todas las personas que en primer lugar rezan y ofrecen sacrificios por la paz. Sabemos que son innumerables personas en todo el mundo, y también por los que siguen la situación, el dolor de todos los habitantes de la región, de manera particular de la situación en la parroquia y todo lo que rodea a la parroquia, en general la Franja de Gaza, que es lo que están padeciendo de una manera más atroz, digamos. Y también, como siempre decimos, por todos los que verdaderamente han sufrido y siguen sufriendo la muerte de sus seres queridos, la privación de la libertad, sea de una parte del Alto del Muro, sea en Palestina o en Israel. Le queríamos agradecer de modo especial, padre, por dedicar este tiempo en una agenda muy ocupada. El padre, como saben, está en Tierra Santa y ha venido por unos días acá a Roma. Así que bueno, le agradecemos la posibilidad de esta entrevista. Bueno, he tenido también la posibilidad que el Santo Padre ha querido que esté presente cuando hoy recibió a la delegación de Palestina. El Santo Padre recibió una delegación de Israel, de familiares, de rehenes, y también a una delegación de Palestina, cristianos y musulmanes. Eran delegaciones humanitarias, digamos, gente que ha tenido y tiene familiares fallecidos, que tienen familiares que sufren, gente que ha perdido sus casas. Santo Padre ha estado muy bien, muy atento, aunque sabemos que él sigue desde el inicio. Todos los días llama personalmente y habla con el padre Yusef, con el vicario de la parroquia, quien es el que está llevando la mayor parte del peso in situ, y también con las hermanas, y manda la bendición para todos. Preguntan cómo está la comunidad, digo, y es un acto también de bondad y de gran caridad pastoral. El haber escuchado, como él después quiso también hacer notar en la audiencia general de hoy, aquí en San Pietro, la situación de las personas, como donde el dolor de las personas, donde una persona sufre, eso ahí también el ser humano y el pastor tiene que estar cercano, y bueno, y Dios palabras también muy firmes para que termine la guerra y para que empiece verdaderamente a construirse la paz. Entonces doy gracias al Santo Padre también por esta posibilidad, y ya mañana vuelvo a Jerusalén, donde estoy estos días también tratando de ayudar en todo lo que pueda, y rezar y haciendo trabajar por la paz en toda la zona, en particular en nuestra misión ahí en la Franja. Entrando directamente con la situación misma de los cristianos allí, lo primero, padre, ya nos lo ha contado de diversos modos, diariamente nos insiste sobre la situación, pero nos gustaría ahora en este formato que nos cuente un poco cuál es la situación concreta. Entendemos que es una situación dramática, pero si nos puede poner al día de cómo viven el día a día los cristianos ahí en la parroquia católica en la Franja de Gaza. Ciertamente que el cristiano sufre lo que sufre cualquier otro miembro de la sociedad civil. Hablo de lo que conozco más directamente, de primera mano, sea porque cuando pueden comunicarse, ya que tienen muy pocas comunicaciones las personas o bien el sacerdote que está allí o las hermanas, pero también muestra lo que es la realidad de toda la Franja de Gaza. Es dramática. Los bombardeos no han cesado
desde el primer día de esta guerra, y hay miles de muertos. La mayor parte son civiles y hay miles de niños muertos. Ciertamente que un niño, sea israelí, sea palestino, que muera, produce un dolor enorme. Si muere producto de la injusticia de la guerra, produce más dolor. Entonces ya eso ha creado en toda la región, pero particularmente en la Franja de Gaza y en la comunidad cristiana, sentimientos de mucho dolor. Ya lo hemos contado, ha aparecido en las noticias. Hace un mes atrás, un bombardeo israelí enfrente a la iglesia griego-ortodoxa ha producido que un edificio, un pabellón de la parroquia griego-ortodoxa se desplome, aplastando, matando a 18 personas. 17 estaban adentro del edificio durmiendo, una estaba afuera, y muchos heridos de la comunidad cristiana. Eso, digamos, por más que hayan sido unas noticias de hace ya unas semanas atrás, pero el dolor ha quedado todavía en las personas. Y viendo que continúan los bombardeos y las muertes, ese dolor sigue, porque también ha pasado que ha habido por ejemplo, varios miembros de la comunidad donde han muerto porque no se ha podido asistir médicamente, ya que la mayor parte de los hospitales están fuera de uso. Tenemos varios médicos refugiados en la parroquia. Hemos tenido, por ejemplo, hace unos días atrás un hombre, un parroquiano que ha tenido problema del corazón grave, y los médicos podrían haberlo operado, de haber encontrado quirófano. No hay quirófano y murió ahí en la parroquia. O otra señora, profesora de música, anciana, que quería ir a ver cómo estaba su casa, le dijeron que no vaya, que en esa zona está peligrosa, pero bueno, un francotirador le pegó, cayó, quedó desangrada, nadie la pudo asistir. Entonces esa es la situación de temor que se vive. Sabemos que no es un objetivo militar la iglesia, pero los bombardeos cada vez son más fuertes, son más cerca, y después en toda la población del norte, la población del norte de la Franja de Gaza incluye toda la ciudad de Gaza, donde viven o han vivido más de 1 millón de personas, y donde probablemente hoy, incluso con el éxodo que se da hacia el sur, sigue habiendo 300, 400 mil personas. Nadie sabe a ciencia cierta, pero hay barrios que todavía hay muchísimas personas. El agua, ya hace semanas que no hay agua buena. Hay gente que muchos días ha tomado agua de mar cuando se han podido acercar, o agua de napas que no son buenas. Por lo tanto, incluso en la parroquia empiezan a haber casos de diarrea que están tratando, sobre todo en los niños y en los adolescentes, y que suponen que es por el agua. Algunos médicos están tratando de tratarla, pero tampoco tienen medicinas acordes. Entonces, la cuestión de la comida, siempre nos preguntan, cada vez es más difícil conseguir, porque las ayudas humanitarias, que son muy pocas las que han entrado al sur. Al sur son a unos 20, 25 kilómetros de donde están la comunidad, es decir, parroquial. Como ustedes saben, hay más de 600 personas, llegó a haber casi 700 en la comunidad parroquial. Hay algunas que han viajado, otras que se han desplazado a otro lado, y también hay refugiados en la iglesia griego-ortodoxa. Y digo, ahí en esa zona de la ciudad de Gaza no llegan las ayudas humanitarias, que ya son poquísimas. Entonces empiezan ya a faltar también alimentos. En la parroquia se cocina 3 veces a la semana en estos días. Y después, bueno, comparten algo, lo que haya. También se ayuda a los vecinos, que son también cientos de personas. Y eso, digamos, si bien no es lo más grave, lo más grave es la falta de paz y el peligro real de poder perder la vida en cada instante, pero es algo que el ser humano, si no come, si no bebe, se muere. Entonces, por eso es que la situación al interno está cada vez más dramática. Así todo, lo que ellos nos dan ejemplo de cómo confían en la divina providencia,
La gente sabe que hay peligro, saben que ellos pueden en cualquier momento irse, porque las autoridades israelíes han dicho varias veces que la zona es peligrosa porque hacen operaciones militares por distintos motivos, pero la gente dice, ¿dónde vamos a ir? El peligro es en toda la franja. Y dicen, no nos podemos ir. Hay algunas personas que han podido viajar, aprovechando de algunas pausas que se han hecho, y sobre todo los que han tenido pasaportes extranjeros, si han logrado la coordinación con sus embajadas, que en general las han logrado salir por el sur. Pero la extra mayor parte de la gente no tiene esa posibilidad y dicen, no, estamos aquí, estamos esperando a que pase verdaderamente la guerra. Digo, es una señal también ellos de gran confianza en Dios, rezan dos veces al día la misa, a la mañana, al atardecer, rezan rosario todo el día por grupos, niños, jóvenes, ancianos. Las hermanas van dando vuelta, tratando de ayudar y consolar a todo. El padre Yusuf se encarga de ver las necesidades que tengan todos y al mismo tiempo quería también decir que esa noticia que se ha dado, que esperamos la confirmación de que ya se ha concretado una tregua que comenzaría a ser efectiva desde el día de mañana, donde habría unos días sin bombardeos y comenzaría, gracias a Dios, la liberación de rehenes. Digo, es un signo también de esperanza. Es un pequeño signo de esperanza, pero es muy importante en este momento para seguir rezando por la paz, para seguir pidiéndole a Dios, para seguir trabajando por la paz. Como dice muchas veces el Papa Francisco, la guerra es un gran fracaso, ya es un fracaso. Entonces, no bajar los brazos, seguir alzando las manos y los ojos al cielo, pidiéndole a Dios y a la Virgen Santísima que nos dé un periodo de paz. Muy bien, Padre, nos ha dado un panorama bastante concreto de la situación, que ciertamente es dramática. Me gustaría puntualizar algunos elementos que ha nombrado, porque también es lo que la gente nos pregunta, nos consulta, y me parece que puede ayudar a clarificar un poco la situación. Lo primero, me parece que algo interesante de lo que menciona es cómo las víctimas, los que han fallecido, a veces uno viendo el conflicto desde afuera tiene la sensación de que los que mueren son parte del conflicto, de algún modo la parte bélica, pero en realidad muchas de las víctimas son gente ajena al conflicto, ¿no? Y esa es una de las grandes tragedias de la guerra que se viven ahí en Gaza. La mayor parte son civiles, y es por eso que también urge que se haga un stop, y en orden a que se llegue a la resolución del conflicto. Ciertamente va a llegar mucho tiempo, es muy complicado, pero bueno, la solución tiene que haber, hay solución. Será bueno, grandes males, grandes soluciones, pero no puede llegar a ser la solución que sigan habiendo víctimas, que sigan la gente perdiendo sus casas, sus negocios, todo el sistema hídrico, todo el sistema eléctrico, todo. Porque Gaza viven 2.300.000 personas, entre las cuales está el pequeño rebaño de Cristo, que son, antes de la guerra eran unos 1.017, ahora ya somos menos de 1.000, pero digo, para que verdaderamente la gente pueda vivir. Entonces digo, es una solución que va a ser muy difícil, pero la mayor parte de las víctimas de este conflicto son víctimas civiles. Inclusive me hacía notar en la conversación que teníamos hoy que actualmente hay gente abajo de los escombros constantemente y que no dan abasto para rescatar los trabajos de rescate que se hacen. Es así, después de cada bombardeo, y a veces muchos bombardeos también son de noche, donde no hay energía eléctrica, no hay luz, no hay combustible para las máquinas, en el caso que haya las máquinas, los tractores. Entonces mucha gente que no aparece contada entre las víctimas mortales, aparecen como desaparecidos, pero hay personas que hace 15 días que están desaparecidas, hay personas, y ahí se calculan también que son miles, ¿no? Digamos, los datos que dan las estadísticas, y eso hace también que sume más dolor y bueno, más daño, porque ahí no solamente son escombros,
esos escombros se convirtieron en tumbas. Y bueno, y aparte, que no es un detalle menor, ha comenzado la época de lluvias. Con la época de lluvias en Tierra Santa comienza el frío, y también la falta de alimento que puede llevar a una hambruna generalizada, pues la gente ya tiene hambre, ¿no? Y como dijimos, tiene sed. El hecho de los medicamentos que hace falta también para robustecer y para curar. Entonces, eso mismo de la gente que está desaparecida, muchos de ellos, por no decir la gran parte, porque las estadísticas empiezan ya de hace más de 2 semanas de hablar de personas que están desaparecidas, eso suma muchísimo el número de muertos y de dolor, porque sus casas se convirtieron en tumbas. Pero si ahí el día de mañana la gente va a querer o va a poder reconstruir sus casas, eso, un dolor en cualquier parte del mundo que pase, ¿no? Pero está pasando de manera generalizada en la franja. Y como botón de muestra, ya lo nombró el caso de esta feligres que quiso volver a su casa y al final la encontró la muerte. Ya nos ha relatado un poco el caso de ella. No sé qué sensación le produce o si quiere comentar algo más del caso de ella, que me parece muy significativo como muestra de la situación que se vive ahí en Gaza. Y el caso de Ilham, así se llamaba Ilham Farah, es el caso de una anciana, tenía más de 80 años, no estaba casada, era profesora de música. Ella pertenecía a la comunidad cristiana de origen griego ortodoxa. Luego estuvo muchos años en una de las asambleas o iglesias baptistas, y los últimos años en la iglesia católica. Y le gustaba la música, le encantaba la música, y estaba siempre en la iglesia, venía siempre. Como tenía muchos problemas de visión, siempre se ponía en el primer banco, y era de tomar notas de todo, cada pensamiento o sermón. Era hija de un poeta palestino muy conocido, Hanna Farah, y ciertamente que es muy doloroso por una persona que uno conoció, que uno quiere, que uno quiso. Ella habló conmigo la última vez el viernes, es decir, el domingo fue cuando le tiraron. Ella habló el viernes a la noche, me dijo que que me extrañaba, que quería, porque ella sabía que yo estaba en Jerusalén y que todavía no podía volver. Y ella estaba al lado de una religiosa, de la hermana Martina, de las hermanas del Rosario. Y bueno, y dormían a los pies, literalmente a los pies de la imagen de la Virgen, ya que mucha gente duerme en la iglesia. Cuando hay bombardeos más cercanos, casi todos van a dormir o gran parte van a dormir en el templo, pero otros días un poco menos de gente, entre los que estaba siempre Ilham y la hermana Martina. Ella mandó un mensaje, se comunicó con la familia y con otra gente más, diciéndole que estaba tirada, que la habían disparado a los pies, a las piernas, no podía levantarse. Vecinos musulmanes quisieron rescatarla, tampoco el francotirador le permitió salir. Tratamos de contactar a la Cruz Roja, pero estaba en la parte sur, es decir, a kilómetros, y no podían entrar a la parte norte porque hay una división militar ahí, una separación militar. Y bueno, estuvo el cuerpo de ella ahí tirado con otros vejámenes más que sabemos, hasta que fue enterrada en una fosa común. Estamos tratando de sacarla de ahí y bueno, de enterrarla al lado de Jesús, donde ella trató de refugiarse todos estos días. Y bueno, también muestra lo que es el deseo. Ella quería ver su casa, quería ir a buscar algo, había ido el viernes a buscar algo, y bueno, quiso ir a buscar otra vez a ver cómo estaba su casa. Le dijeron que no, el padre Yusuf le dijo que no, la gente, los jóvenes le dijeron que no, pero bueno, fue, y desgraciadamente, pero es una parte más del horror de la guerra. Y como decimos, no hay que rendirse a todo esto, diciendo, bueno, es así, la guerra es así. Bueno, pero también tenemos que pedir y tratar de que se detenga. No es natural, no es la voluntad de Dios que se sume dolor a dolor, injusticia a injusticia. De hecho, nuestro Señor, cuando quiso traernos la salvación del cielo, además de la gloria a Dios
proclamada en Belén por los ángeles, dijo: y paz a los hombres de buena voluntad. Como un signo de la gloria de Dios, de la salvación que llega, es la cuestión de la paz. Esa paz que sabemos que principalmente es interior entre Dios y los hombres, pero también esa paz que indica la armonía, la concordia de los corazones y de la vida cotidiana con todas las personas, sin distinción de raza, de religión, y bueno, en Cristo, el príncipe de la paz, nosotros esperamos que el Señor nos conceda esa paz eterna, esa paz espiritual, pero también esa paz de concordia, de convivencia. No es fácil, pero Dios todo lo puede, y las personas de buena voluntad pueden llegar a eso también. Después, padre, usted mencionó la dificultad con el tema de la comida, el alimento. No sé si puede profundizar un poco más el hecho de que las ayudas humanitarias no están entrando. ¿Cuál es la situación respecto al agua y la comida en la comunidad cristiana? Bueno, la comunidad cristiana, como decimos, forma parte de la sociedad civil de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza ya tenía hace años una emergencia de agua, porque la mayor parte de sus aguas no son potables. Y por eso habían hecho plantas potabilizadoras, pero que no eran suficientes, y muchas veces se hacían proyectos de filtros, sobre todo para las familias más necesitadas. Mucha agua viene provista por distintos motivos de la zona de Israel, y esa agua ha sido cerrada. Llega un poco al sur, a kilómetros de la ciudad de Gaza, pero no al norte. Y también han sido bombardeados las reservas de agua, esas cisternas a cielo abierto y los tanques. Por lo tanto, la gente sin agua muere, y la gente con agua mala también muere. Y por eso es que es necesario llegar también a una solución para que la gente pueda tener agua, pueda tener comida, pueda tener un abrigo. Y bueno, como decíamos antes, las ayudas llegan muy pocas, materialmente hablando, al sur. Han entrado más de 1000 camiones, hace unos días atrás eran 1200 camiones, pero es insuficiente. Pensemos que viven 2.300.000 personas. Por día entraban unos 400, 500 camiones y no era suficiente antes de la guerra. Ahora, después de un mes y medio, 1.200, 1.300, 1.500 camiones en total. Es insuficiente, y eso además se queda en el sur. Entonces, por eso es que suplicamos a Dios y a todo hombre y mujer de buena voluntad a que se hagan corredores humanitarios, que no signifique solamente evacuar del norte al sur a la gente, porque en el sur también hay peligros, hay bombardeos, hay hambre, hay sed, la gente no tiene sus casas. Entonces, que también sean corredores humanitarios donde los del sur puedan volver al norte, donde las ayudas del sur puedan llegar al norte, y donde se empiece a vislumbrar. Por eso digo también la buena noticia, que esperemos se concrete, de esta primera tregua, que esperemos se extienda, con la liberación de todos los rehenes, con la liberación de la gente que está privada de su libertad, con la cura de los heridos, de los enfermos, para empezar a vislumbrar un horizonte de esperanza, de reconstrucción, de escuelas, de hospitales, de las familias, consolar los muertos, los heridos, la gente que ha perdido miembros de sus familias, que han perdido sus miembros, hay muchos amputados. La situación es verdaderamente dramática. Inclusive mencionaba que solo en la parroquia en concreto cocinan 3 veces a la semana, o sea, 3 veces se puede cocinar para la gente que está... Es así porque el gas escasea, entonces la gente, cuando se fue a refugiar, algunos llevaron sus garrafas de gas, y después los primeros días todavía conseguían, entonces empezaron a racionar. Entonces, previendo que quizás se extienda algunas semanas y más todavía, es que empezaron a racionar todo, el agua, la comida. Entonces, 3 veces a la semana cocinan lo que mejor pueden cocinar para comer una comida caliente, y después racionan y van compartiéndolo, y cada uno, si alguno consigue, porque a veces hay momentos de más tranquilidad en donde con algún permiso o en algunos lados pueden llegar a salir, quizás consiguen algo al doble, al triple, al cuádruple del precio
pero cada vez las reservas en toda la ciudad son menos porque no llegan refuerzos. Yéndonos un poco más al ámbito específicamente religioso, la pregunta concreta sería: ¿qué hace un sacerdote, un cura ahí en la Franja de Gaza, más siendo extranjero? Hay religiosos de otros países. Para los que no lo saben, digo esto, no sé si lo puedo decir, pero el padre Gabriel se ha recuperado recientemente de un cáncer, lo cual habla también de su gran generosidad con la misión, y está ahí muy, muy cercano a la gente. Entonces, ¿por qué ante tantas dificultades y contrariedades en un territorio que es tan hostil, qué hace un religioso, un sacerdote en ese lugar? Hace lo que puede hacer y hace lo que, en primer lugar, lo que es esencial al sacerdote: vivir, rezar, ofrecer el santo sacrificio, estar cerca de la gente, de los cristianos, pero también de los no cristianos. La Iglesia Católica es muy pequeña, 135 fieles, pero muy activa. Tenemos 3 escuelas, 2 escuelas que pertenecen al Patriarcado Latino de Jerusalén, que es la diócesis a la cual también pertenece la parroquia, no obstante que fue confiada pastoralmente a la familia religiosa del Verbo Encarnado, y donde ayudan también, sirven las hermanas de la Madre Teresa y las hermanas del Rosario de Jerusalén. Pero digo, 3 escuelas, 2 casas de caridad con las hermanas de la Madre Teresa, una obra que es donde tenemos 66 niños en sus casas, que se llaman niños de piel de mariposa, que tienen una enfermedad congénita muy grave, síndrome que no tiene cura, son cosas paliativas, donde son una llaga viviente esos niños, que se llama epidermólisis bulosa, donde se asisten a miles de pobres por medio de la caridad, sea de la obra de San Antonio que hemos formado para los pobres. Está también Cáritas, donde se llegan a veces al mes a ayudar a 20.000 personas. Por ejemplo, en la época del COVID, de Corona, más del 65% de los que estaban afectados fueron asistidos por la Iglesia Católica, más que el Ministerio de Salud. Entonces, digamos, pero lo principal es tener bien claro que yo estoy acá por Jesús. ¿Es duro? Sí, es duro. Pero en definitiva, cuando nosotros rezamos el Salve Regina, ¿no? Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, que yo sepa se reza en todo el mundo, no solamente en este Valle de Lágrimas de Gaza, sino eso mismo se reza en Suiza, y eso se reza en Alaska, y se reza en Papúa, y se reza en Rusia, y se reza en Ucrania, se reza en Italia, en Argentina. ¿Por qué? Porque todo el mundo es un valle de lágrimas, porque nosotros no estamos en gracia, no, digamos, de nacimiento, por así decir, ¿no? La gracia de Dios. La gracia de Dios, ese auxilio de Dios, esa participación de la vida divina, ese cielo en la tierra, viene la rectitud de conciencia y de manera ordinaria, creyendo en Dios, recibiendo la fe, recibiendo los sacramentos, y después Dios concede esa gracia de manera extraordinaria a los hombres y mujeres de buena voluntad que nunca han tenido posibilidad de conocerlo, pero que son rectos, ¿no? Ahí está incoado, está anticipado ese cielo, pero no es el cielo de manera plena. Entonces, cuando uno tiene la fe firme, que también eso nosotros nos sentimos edificados de los cristianos de Medio Oriente, particularmente de Tierra Santa, y en el caso de la Franja de Gaza, de los cristianos de la Franja de Gaza, no son ángeles, son seres humanos normales, comunes, pero el ejemplo de una fe viva, de esa convicción de que, bueno, Dios está aquí, y eso hace la diferencia. El hecho mismo cuando ellos dicen, estamos en lo de Jesús, donde está la Eucaristía, eso también lo que hace un sacerdote, estar con Jesús y traer Jesús todos los días del cielo a la tierra. Sobre el altar de Gaza, hasta el día de hoy, nunca se ha dejado de celebrar la Santísima Eucaristía, por gracia de Dios. En la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, donde hay un obispo y un sacerdote griego ortodoxo. Y es la presencia de Jesús, y estamos ahí por Jesús. En segundo lugar, lo que yo siempre he pensado en todos estos años de servicio ahí, estoy ahí
para tratar de conservar la vida espiritual en las personas. Y en tercer lugar, de dar testimonio de la caridad de Cristo, del amor de Cristo. Y en los momentos de necesidad, de guerra, casi como es siempre Gaza, es una ocasión óptima para rezar, para trabajar, para tratar verdaderamente de construir puentes de paz entre palestinos e israelíes, sin importar si las personas son cristianos, judíos, musulmanes, drusos, incluso aquellos que no crean. Eso no es sincretismo, es reconocer que Cristo es el Salvador de todos. Algunos desgraciadamente no han conocido todavía el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Bueno, a nosotros nos toca hacer lo que podemos hacer. Y bueno, entonces un sacerdote hace, y también un sacerdote, como pasa ahora con el Padre Diuso, con las religiosas también, porque eso es análogo, la misión de la religiosa, unido a los sufrimientos de Jesús. Ahora a ellos, a nosotros, pero a ellos que están in situ, les toca estar en Getsemaní, les toca quizás estar muchos de ellos en el Calvario. Pero bueno, el Calvario sí marca el fin terreno de nuestro Señor Jesucristo, de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está muy cerquita de la tumba y de la tumba vacía. En Jerusalén, de hecho, se puede constatar hasta hoy lo cercano que está la tumba vacía de Cristo del Monte Calvario. Entonces también esta noche, cuanto más oscura, que la verdad son noches muy oscuras para toda la sociedad de Medio Oriente, en particular de la Tierra Santa y más particularmente de Gaza, indica también que el amanecer, un nuevo amanecer, está cercano. Para eso rezamos y para eso trabajamos. No sé, padre, si quiere nombrar especialmente al sacerdote y a los religiosos que están ahí para tenerlos presentes en las oraciones. ¿Cómo no? Los misioneros que están ahí, en primer lugar, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, son 3 religiosas. En este momento está la superiora, que es la hermana Sister Batilda, después está la hermana Ana Elizabeth y la hermana Sister Gabriel. Luego están las Hermanas del Rosario de Jerusalén, una fundación fundada por una santa palestina, Santa María Alfonsina Danil Gattaz, y ahí hay 3 religiosas, la hermana Martina, la hermana Bertilda y la hermana Nabila. Y luego están los religiosos de nuestra familia religiosa, 2 servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que es la Madre María del Pilar, Yerena Vargas, y su hermana gemela, María del Perpetuo Socorro, Yerena Vargas. Y está el padre Yusuf Asad, que es mi vicario en la parroquia, mi compañero de misión y bueno, hermano en el Verbo encarnado. Y en la iglesia ortodoxa está Monseñor Alexios, que es un obispo griego ortodoxo, y el padre Silas Habib, que es un sacerdote griego ortodoxo. Sí, que bueno, les pedimos a todos comprometer la oración por ellos especialmente, por su fortaleza y por toda la comunidad. Ya para ir cerrando, padre, hablando de noche, ya se nos está haciendo un poco de noche con frío. Ya lo menciono recientemente, pero me parece importante remarcar esto de cuál es el mensaje que tienen esos cristianos para los que no están en esa situación. En especial recibimos ayer una carta muy hermosa de Marcos, a quien le agradecemos, donde contaba un poco lo impactado del testimonio de la situación de los católicos y cómo a veces escuchar esa situación y ver cómo se vive la fe en esos lugares difíciles, también a uno le tiene que revivir la fe. Hay muchos, la verdad que muchísimos testimonios. Desgraciadamente durante semanas ya no tienen internet, entonces muy pocos los que pueden escribir o que quieren escribir y poner. Pero algunas cosas que podemos como cristianos tomar ejemplo de ellos. No se quejan. En ningún momento se han rebelado contra nadie, ni siquiera un sentimiento de odio contra nadie de la sociedad, de un lado o de otra parte del muro. Y no se rebelan contra Dios. Es palabra muy lindo decirlo, predicarlo, pero cuando te tocó perder la casa, la familia, los hijos, enterrar a tus hijos, a tus padres, no saber qué va a pasar de ti, no poder ir a ningún lado, es un gran ejemplo. La gran fe de ellos se manifiesta en el modo de rezar.
aunque no todos rezan ni todos los días, pero rezan muchísimo y muchísimo más ciertamente que en muchas otras partes del mundo, en donde tienen libertad y posibilidad y paz y todos los beneficios para ir tranquilamente, y ellos hacen lo imposible, la gran parte de ellos, e incluso el que no asiste a la misa, es normal ver rezar el rosario, hasta protestantes rezar el rosario, o rezar ortodoxos y católicos juntos, rezando ante el Santísimo Sacramento, rezándole a la Virgen, rezando por el Papa, a quien agradecen siempre ese llamado constante, esa cercanía. Entonces, un ejemplo de fe, de confianza en la providencia, de devoción, en esos lugares, en momentos más difíciles, en donde muchas veces nosotros, quizás en Occidente, digo en Occidente en general, no sabemos cómo consolar. Eso lo ven tan fácil. Rezar a la Virgen. De todos los testimonios hay uno de una profesora, ella es griega, ortodoxa, árabe, pero de religión griega ortodoxa, profesora en nuestra Escuela Católica del Patriarcado Latino de Jerusalén, y en ese bombardeo que nombrábamos antes, perdió a su papá, a su mamá, murió una niñita de su familia, su tía está muy grave. Cuando se logró rescatar y sacar después de un hospital que iba a ser bombardeado, le agarró un ictus. Después ella misma fue rescatada debajo de los escombros, esta profesora, y después, cuando se recuperó un poco, hizo un texto muy hermoso, que uno dice, bueno, un texto muy hermoso, pero en esa circunstancia, esa persona, y le habla a Jesús, le dice: Jesús, ilumíname, que sea tu luz la que ilumine mi camino. Cierra mis ojos para no ver las oscuridades del mundo y abre como los ojos de mi corazón para que con tu luz vea. Y después de decir muchas cosas hermosas y de pedirle al Señor que la perdone y que la llene de esperanza, dice algo que parece muy simple, que es la gloria a ti, la alabanza a ti y la acción de gracias. Que una persona que vive en esos lugares, en esa situación, que padeció lo que padeció, sea capaz de decirle: bendito seas Dios y gracias, eso habla de una persona que entendió lo que es Cristo. Porque Cristo, en definitiva, vino del cielo a la tierra a traernos gloria a Dios, paz a los hombres, pero Él sabía que su precio era la cruz. Y bueno, esta gente está participando en este momento de la cruz. Para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es su intención y su mensaje para la gente que sigue los mensajes cotidianos sobre la situación en Gaza? Hay que seguir rezando, hay que pedir oraciones, hay que ofrecer, hay que mantener una gran paz, porque el diablo lo que quiere no solamente destruir la imagen de Dios encarnado, cada ser humano que recuerda esa presencia de Dios encarnado, sino que Él quiere sobre todo que se pierdan las almas, es decir, que se llegue a la desesperanza, a la apostasía, a las faltas de caridad, y por lo tanto es un tiempo propicio para pedirle a Dios más fe, esperanza y caridad, y hacer actos de fe, esperanza y caridad, sabiendo que todo está en las manos de Dios, y después al mismo tiempo trabajar, sabiendo que está todo en las manos de Dios, pero trabajar como si todo estuviese en nuestras manos, sabiendo que Él también, como decía un sacerdote muy querido, el padre Carlos Lojoya, Dios alimenta a las aves del cielo, pero no les da la comida en la boca. Es decir, Dios quiere que imploremos la paz, pero que trabajemos en la paz en todos los niveles, a nivel interior, a nivel de la comunidad, de la fraternidad humana, de los hermanos en la iglesia, en el barrio, en el país, con otros países, con otras asociaciones. Sé que es una terminología que a veces puede llegar a causar rechazo, pero hay que entenderla bien, hay que entender en el mejor de los modos, porque Jesús es el Salvador de todos. Por eso es que a no desanimarse, a seguir confiando, a seguir rezando el rosario. Muchas de las apariciones de la Virgen, ella trae de la misión desde el cielo, rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo. Rezar el rosario, volver a lo esencial. Buenísimo, padre. Muchísimas gracias por todo, por su mensaje.
a los que siguen los mensajes cotidianos sobre la situación en Gaza, simplemente cierro diciendo que recordar lo que dice San Pablo, que los católicos, la Iglesia Católica es una gran familia, nosotros somos parte, somos hermanos de aquellos cristianos que están sufriendo en Gaza, por eso sentirlos como hermanos y rezar especialmente por ellos. Y especialmente les agradecemos la infinitud de mensajes que envían cotidianamente e invitamos a que sean la voz de esos cristianos. ¿De qué modo? Difundiendo los mensajes, suscribiéndose al canal, y también agradecer de modo especial a todos los que han hecho llegar colaboraciones para la misión, para tratar de ayudar y de algún modo apalear esta situación. Entonces le agradecemos infinitamente y especialmente al Padre Gabriel por su esfuerzo, por soportar acá un poco el frío, que ya nos estamos congelando. Así que bueno, Padre, en serio, mil gracias por todo lo que hacen. También haga llegar nuestro agradecimiento a cada uno de los religiosos que son para nosotros un verdadero modelo. Y le pedimos si podemos cerrar con la bendición para todos nosotros. Por intercesión de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.